San Mateo capítulo 24, verso 32, dice así: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Pueden todos ocupar sus lugares, su asiento. Hemos venido hablando sobre la perspectiva profética del último tiempo. Mis amados, el propósito por el cual Dios me inquietó para poder compartir esta serie es para que nos preparemos para la venida de Cristo. Es para que estemos vigilantes y consagremos nuestra vida, porque la venida de Cristo puede suceder en cualquier momento. Y hoy más que nunca la iglesia debemos estar alertas. Como la Biblia nos dice, erguidos con nuestra cabeza en alto, viendo las señales del tiempo, viendo el cumplimiento profético de todo lo que los profetas, de todo lo que Cristo y los apóstoles han anunciado concerniente a lo último tiempo antes de que Cristo venga a levantar a su iglesia. Hemos venido hablando ya varios miércoles sobre el panorama profético del mundo o acerca del mundo, del globo terráqueo a nivel global, de lo que Cristo dijo que estaría sucediendo antes de su venida, ¿verdad? Toda la perspectiva profética de las señales en cumplimiento profético de lo que Cristo dijo, de cómo estaría el mundo. Hemos mencionado guerras, hambres, pestilencias, convulsiones, maldad, inmoralidad, todo lo que Cristo y los apóstoles han venido anunciando, un clima político global extraordinariamente, hermanos míos, alarmante. Y eso es lo que hemos estado viendo, los medios de comunicación de norte a sur, de este a oeste, todo en concerniente al acontecer profético del mundo. Todo nos dice que Cristo puede venir en cualquier momento. Y por eso es mi llamado hoy como voz de trompeta de Dios para esta casa y para cada persona que nos puede estar escuchando en cualquier parte del mundo. Preparémonos, iglesia. Preparemos nuestras vidas delante de Dios. Dejemos de andar ahí en tibieza espiritual. Dejemos de andar ahí en frialdad espiritual. Que hoy sí quiero, que mañana no quiero, que Señor hago propósito contigo, Dios mío, de servirte y de que nada me detiene y de que nada me aparte de ti. Pero luego volvemos a caer a lo mismo. La Biblia dice: hay de aquel siervo que cuando su Señor venga no lo halle velando. Dice que le castigará duramente, porque aquel siervo que conoció la voluntad de Dios y no se preparó. Hermanita que estás aquí o que me estás escuchando, que tienes años de estar escuchando el mensaje del evangelio. Hermano que estás aquí, que tienes años de estar escuchando el mensaje del evangelio y ni aún así te afirmas delante de Dios, ni aún así te comprometes con el Señor. Si Cristo viene y tu vida no está preparado y te sucede lo mismo que le pasó a la esposa de Lot, que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, para ti va a ser el lloro y el crujir de dientes. Joven que estás aquí, que de igual manera estás viviendo una doble vida, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Hermano, que quizás estás aquí de igual manera, hermana. Y si tú no estás preparado para ese día, lo vas a lamentar. No es que Dios no te haya hablado, no es que Dios no te haya alertado, no es que no haya palabra que Dios te haya enviado. Es que tú has decidido tapar tus oídos para no escuchar a Dios. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 2 que por la dureza de tu corazón y que por tu corazón no arrepentido, lo único que estás haciendo es atesorando para ti juicio
en el día del juicio. Amados hermanos, Dios nos ama y Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí perezcamos. Dios no quiere que nadie de los que estamos aquí hoy o que nos escuchen en alguna parte del mundo perezcamos. El deseo de Dios es que todos podamos gozarnos con Cristo en la eternidad. Pero eso va a depender ya de cada uno de nosotros. Todas las señales proféticas que hemos visto hasta el momento en relación al mundo, todas, amados míos, ya se han cumplido ante nuestros propios ojos. Muchas personas preparadas que Dios ha usado, escúchame, profetas de Dios, ministros de Dios, escatólogos, muchos, incluso rabinos del pueblo de Israel, están diciendo que no ha habido parte de la historia humana pero tan que ha estado viviendo en el cumplimiento de las profecías bíblicas como nuestra generación. Todo lo que se ha venido anunciando, escúcheme, esta generación del siglo XX y siglo XXI ha sido la generación que ha visto completamente abrirse todo el panorama. Para muchos de los apóstoles que anduvieron con Cristo y para muchos de los años siguientes después de los apóstoles, escúcheme, a ellos se les hacía más complicado armar el rompecabezas profético, por así llamarlo. Pero para nosotros todo está armado. Todo está armado completamente. Ya si nosotros no queremos ver las señales, ya si nosotros nos perdemos, es porque nosotros mismos no hemos puesto importancia a lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso, mensaje tras mensaje que compartimos aquí desde este púlpito es con el propósito de hacerlo despertar a usted. Es con el propósito de que usted se acerque a Dios, que ya deje las cosas que a Dios no le agradan, que se comprometa su vida con el Señor, que ya no viva para este mundo, ya no viva para agradar a este mundo, que viva para agradar al Dios que murió por usted en la cruz del Calvario. Eso es nuestro objetivo y por eso en cada mensaje que usted nos escucha predicar, lo hacemos con ese propósito. Cada mensaje, ya sea enseñanza, exhortación, de fortaleza, de fe, de ánimo, de cualquiera que sea, lo hacemos con el propósito de que nos demos cuenta que nosotros ya estamos ya a la entrada de esa puerta hacia la eternidad con Cristo Jesús. Y en aquel día usted no va a poder, si usted ha sido miembro de esta casa, no, en aquel día usted no va a poder decir: el pastor nunca nos predicó de esto. El pastor nunca nos dijo esto, porque usted es consciente de que mensaje tras mensaje que se predica en este altar es con el propósito de que usted se vuelva a Dios. No es que usted sea parte de Dios, no es que usted deje de venir a la iglesia, es que usted busque a Dios cada día. Pero ya depende de usted, si usted decide apartarse o seguir en lo mismo, o usted dice: Dios, ayúdame. Hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que renunciar a ellas, hay cosas que tenemos que soltar, porque en aquel día puede ser ya muy tarde para cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a empezar a dar un vistazo del panorama profético de Israel en estos últimos días. Esto es extraordinario lo que Dios nos ha estado enseñando en estos días que hemos estado. He tenido algunos tiempos de encierro ahí en mi cuarto, estudiando, leyendo, indagando mucho sobre esta profecía en cuanto a Israel. Y es algo extraordinario, amados hermanos. Y yo espero que sus ojos espirituales se puedan abrir y oro a Dios para que Dios me dé las palabras para poderle enseñar a usted hoy. Y voy a tratar la manera de ir despacio lo más posible que pueda, a fin de que usted abra su corazón y sus oídos para que Dios pueda hablar a su vida. La pregunta que estaremos contestando en cuanto al panorama profético de Israel es: ¿qué profecías sobre Israel señalan que estamos en los últimos tiempos? Por ahí aparecerá en las pantallas. ¿Qué profecías sobre Israel señalan que estamos en los últimos tiempos? Cristo mencionó una de ellas que acabamos de leer. Cristo mencionó y dijo respecto a Israel antes de su venida: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. De la higuera representa a Israel. La higuera está representando a Israel. Y Cristo dijo: cuando vean que Israel renace, cuando vean que Israel reverdece,
Eso significa que el verano está cerca. ¿Qué significa el verano? Su venida. Cuando ustedes vean esa señal profética, miren hacia el Medio Oriente, nos dice a nosotros de esta parte del mundo. Y de los 4 puntos de la tierra le dice a toda la humanidad, volteen hacia Israel. Y cuando ustedes vean que la higuera, que Israel renace, eso implica que el final de los últimos días se acercó. Y luego el Señor añade en el verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Yo pregunto, ¿a las puertas de qué? Alguien me dice, ¿a las puertas de qué? ¿Qué Cristo quiso decir? Sabed que está cerca a las puertas. ¿A las puertas de qué? A las puertas su venida. Significa que Cristo dice, cuando ustedes vean el renacimiento de Israel, ustedes se dense cuenta que mi venida está a las puertas, está cerca. Por eso les estoy diciendo, la venida de Cristo está más cerca que nunca. Luego Jesús añade un dato más importante. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Qué generación? No podía ser la generación del tiempo en el cual Jesús estaba hablando. ¿Qué generación? Sería la generación que viera el resurgimiento de la nación de Israel. Voy a hablar de esto más adelante. Y a veces la iglesia durmiendo. Yo siempre digo, a veces los cristianos peleándose entre ellos. No estamos viendo las señales. Jesucristo, se recuerdan que al principio Jesucristo reprendió a los fariseos, a los doctos de la ley y les dijo, ustedes saben distinguir el aspecto del tiempo. Ustedes dicen cuando miran el cielo rojizo, rojo negro, dice una tormenta se avecina o etcétera. Saben, pero no saben las señales del tiempo. ¿Por qué? Porque algunas veces estamos enfocados en otras cosas. Que en mi negocio, que en mi trabajo, que en mi casa, que en mis asuntos. Toda tu casa bien amueblada, bien adornada y toda la plata que puedas acumular en el banco se va a quedar contigo si tú no te preparas para la venida de Cristo. ¿Y de qué te va a servir todo eso? Con eso te estoy diciendo que dejes de trabajar y seas un vago. No, pero todo tiene que tener un balance. Yo no me puedo soltar del Dios que me da todas las cosas. Yo no me puedo soltar del Dios que me suple todas las cosas. Pero algunas veces nosotros como que le decimos, Señor, déjame esta temporada, me voy a enfocar este fin de semana, esta temporada, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo que y voy a hacer lo otro, y después vengo contigo. No es posible que estemos y viendo las señales de los tiempos y viendo todo el acontecer global de lo que está sucediendo y que estemos a estas alturas, ya muchos de nosotros, que usted ya tiene hijos y nietos y que ha crecido en el evangelio y que todavía esté con esa monga espiritual. Dile a tu vecino, es con vos que estamos hablando, dile. No es posible esto. Y por eso es que muchos en aquel día les va a pasar como el del tiempo antediluviano, que cuando ya el arca se había cerrado, Noé y su familia y todos los animales, el hipopótamo, el burro, la jirafa, todos los animales estaban adentro, todos ellos contentos. La gente afuera gritaba, pero ya era tarde, porque escucharon 120 años a un hombre pregonero de justicia y no se quisieron arrepentir. Noé advirtiéndole de las señales de que pronto vendría un diluvio y el mundo entero llamó de loco, de fanático. ¿Acaso todo es iglesia? ¿El que el pastor quiere que todos los días vayamos al templo? Alégrate cuando alguien procura tu bienestar espiritual. Da gracias a Dios porque están quedando poca gente que se interesa en tu salvación. ¿Hay alguien aquí conmigo? Alégrate cuando tú veas a alguien que se interesa por ti, por tu vida espiritual, para que tú entres al reino, para que tú no estés allá como el rico después que partió de esta vida, deseando una gota de agua. Así que Cristo está diciendo que la señal más contundente de la profecía bíblica en torno a Israel, anótalo, el renacimiento de la nación de Israel. Primer señal profética en cuanto a perspectiva de Israel, el renacimiento de la nación de Israel. El pueblo de Israel, escúchame,
Ha sido un pueblo saqueado, ha sido un pueblo que ha andado disperso, ha sido un pueblo oprimido, ha sido un pueblo esclavizado y ha sido un pueblo que ha estado sin su propia soberanía. El pueblo de Israel estuvo sin soberanía aproximadamente 20 siglos. Es decir, casi, mis amados hermanos, 2000 años. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Usted se recordará que los discípulos le dijeron: Señor, Señor, mira los edificios y mira todo. Jesucristo les dijo: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El año 70 después de Cristo, Tito, escúchame, un capitán hijo de Vespasiano, un gobernador romano, incendió la ciudad de Jerusalén. Y justamente se quemó toda la ciudad, quemó el templo. Israel fue disperso. A Israel ha andado disperso por todos lados. Allí aparece, a partir de eso, aparece la historia de Israel por todas las partes del mundo. A partir de eso aparece la historia del holocausto. Que el pueblo de Israel fue llevado a países que usted ya sabe dónde. Hicieron con ellos lo que ellos quisieron. Y cuando Israel, habían grupos que querían levantarse para proclamar a Israel y su soberanía. Todo lo que fue la parte de Cisjordania, Egipto, Siria, se levantó en contra y dijeron: Israel no tiene territorio. Y despojaron a Israel de la promesa que Dios les había dado a Abraham. Abraham, todo lo que tú veas desde aquí, el Éufrates, el norte, al sur, al este, será tuyo y de tu descendencia. La tierra que tiene Israel no es porque ellos quieran apropiarse de ella, es que un Dios eterno les prometió esa tierra. Y eso es lo que la comunidad internacional, eso es lo que la OTAN volteó a ver hacia atrás, y eso es que las Naciones Unidas han estado cerrando los ojos por muchos años. Pero hasta que Dios decidió decir: este es el tiempo para mi pueblo. Pero casi por 20 siglos Israel ha estado sin soberanía, ha estado sin patria, porque fueron aislados, fueron despojados completamente. Dios tenía que cumplir de igual manera su palabra. Anduvieron, escúcheme, pero aunque ellos anduvieron por todos lados, siempre la mentalidad y la identidad de todo un judío es regresar a su tierra. Por eso cuando estaban cautivos por Nabucodonosor, que fueron llevados cautivos como en el año 586 antes de Cristo, que Nabucodonosor invadió la ciudad y quemó el primer templo. El primer templo que edificó Salomón fue quemado por los babilonios. El segundo templo fue quemado por Tito, el emperador romano, o el hijo del emperador romano. Desde el año 70 hasta la actualidad, Israel está sin templo. El próximo miércoles, si Dios lo permite, llegaré allí. Pero de todo este tiempo Israel así ha estado sin templo, donde poder adorar y sacrificar a su Dios, sin poder glorificar el nombre del Señor. Pero la mentalidad de ellos siempre, cuando estaban en Babilonia, guindaban las arpas junto a los sauces, a las riberas de los ríos, y decían: wow, nos acordamos de Sión, nos acordamos de allá y queremos regresar allá. Por eso en el año 1950, cuando se firmó una ley, la ley del retorno de los judíos, muchos empezaron a regresar, pero Melvin les pusieron trabas los gobiernos para no dejar soltarlos. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, cuando se abolió el imperio de los nazis, cuando permitieron a los judíos empezar a regresar, que hicieron la ley del retorno, no fue fácil para ellos, porque ellos añoraban regresar a su tierra, pues cumpliendo la profecía que Israel renacería. ¿Y cuándo se cumplió esa profecía, pastor? Esa profecía, si quieres anotarlo, está documentado. Y esto no es algo que yo me estoy inventando. 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas, por decisión unánime, aprobaron Israel un estado con soberanía propia. Ahí empezó a cumplirse lo que Ezequiel había profetizado en el capítulo 37, que el valle de huesos secos regresaría, que Israel, por muy disperso y por muy muerto que podía estar la esperanza de ellos, Israel tiene un Dios que lo defiende, Israel tiene un Dios que lo guarda, Israel tiene un Dios que lo protege. Y eso es lo que el mundo árabe no entiende. Eso es lo que ellos no entienden.
A partir de ahí, esta profecía de la higuera empezó nuevamente a recobrar fuerza. Porque Dios había profetizado a través de Ezequiel. Usted lo puede anotar y leerlo en casa. Hijo de hombre, ve y profetiza. Lo llevó en medio de un valle de huesos. Y ese valle representa a Israel. Israel dijo: nuestra esperanza pereció. Fuimos destruidos del todo. Fuimos arrancados del todo. Y Dios le dijo: no, dile que yo hago entrar espíritu en ellos. Y ellos van a revivir. Y ellos van a volver. Y yo voy a hacer de ellos una gran nación. Y voy a hacer de ellos un gran ejército. Y los voy a volver a restaurar en su tierra. Y nadie más los va a poder arrancar de ahí. Ese es el Dios de promesa que tenemos. Ese es el Dios, mis amados hermanos. Y esta profecía se ha cumplido ante nuestros propios ojos. Y los cristianos, amén, aleluya, gloria a Dios, viendo el último grito de la moda. Viendo lo que pasa con Pepa y con Tomasa. Viendo cómo la hermana se agarra de la greña con el otro. Y viendo quién tiene más unción y quién tiene más seguidores y quién tiene más views en los videos. Hermanos, así está el mundo y así está la iglesia. Cuando ante nuestros ojos Cristo nos está diciendo: cuando vean el resurgimiento de Israel, prepárense, 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 que en cualquier momento esa trompeta va a sonar. Y yo voy por mi pueblo, voy por mis escogidos, voy por mis redimidos, voy por aquellos que he dado mi vida por ellos en la cruz del Calvario. Es impresionante todo esto. Totalmente impresionante. El profeta Isaías profetizó que en un solo día nacería Israel. Esto es algo, hermano, nunca antes visto. Ninguna nación ha surgido de un momento a otro. Solo hay una: Israel. Isaías 66, corre allí, verso 8. ¿Quién oyó, dice Isaías, cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Cuándo sucedió esto? Vuelvo a repetirte: el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas aprobó el renacimiento del Estado de Israel como nación. Pero la profecía de Ezequiel 37 no se queda allí. Ese fue el despertar, ese fue el comenzar. La profecía de Israel, de Ezequiel nos dice que todo Israel de los 4 puntos de la tierra va a ser recogido. La profecía de Ezequiel nos dice que Dios va a recoger a Israel de todas las partes donde fueron esparcidos. Y por si usted no lo sabía, muchas tribus y familias que pertenecen a tribus han estado regresando a Israel en estos últimos años. Muchísimas, muchísimas. Y en Israel no es como en nuestros países latinoamericanos. Allí todo tiene que ir bajo una logística y una comprobación. Incluso ellos tienen que comprobar a través del ADN a qué tribu pertenecen. Para de esa manera ubicar la tribu de Dan, la tribu de Rubén, la tribu de Neftalí, la tribu de Aser, la tribu de Zabulón, la tribu de José, y cada una de las tribus, para ubicarlos. Pero en estos últimos tiempos ha habido una migración de regreso al pueblo de Israel, que han sido esparcidos por todas las partes del mundo. Dios cumpliendo esta profecía. En el mes pasado, tome este dato, en el mes pasado, mes de enero del 2026, Israel tenía más de 9.5 millones. Lo repito, la población actual de Israel es más de 9 millones en tan solo en este mes que pasó. Y muchos están regresando a su pueblo, a su tierra. Porque así está escrito, Ezequiel capítulo 37, verso 21. Y les dirás, Dios le dice al profeta, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra, y les haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey. Nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. ¿Por qué Dios menciona esto? Porque recordemos que después de Salomón el reino se dividió norte y sur. En norte y en el sur. Y Dios dice: cuando Israel sea restaurado, no serán 2 naciones, será una sola nación.
y será un solo rey. Y escúcheme, y ahí en una sola nación y en un solo rey, escúcheme, ahí durante el milenio se sentará el Hijo de Dios, siendo el rey que heredará el trono de David, su padre, para cumplir todas las profecías que Dios había dicho en torno a Israel. Por eso es que vuelvo a decirle, damas y caballeros, que aunque Israel sea atacado y aunque Israel en este mismo momento, una franja pequeña de Israel está siendo prácticamente, está bombardeada Egipto, está bombardeada por Siria, está bombardeada Cisjordania, está por el Líbano, por todas partes. Escúchame, pero es un pueblo que jamás lo van a poder destruir, porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Y Cristo mismo, por eso Cristo mismo dijo, cuando ustedes vean que Israel renace, se estén dando cuenta, escúcheme, nunca más en la historia estamos tan y tan cerca de la venida de Cristo que en estos últimos años. Nunca más en la historia. Y vuelvo a repetir, muchas veces nosotros, en cosas que no compiten, en cosas que no interesan, perdiendo el tiempo en lujurias, en vanidades, en tratar la manera de agradar a Chencho, de agradar a la hermanita, al otro hermano, y a veces desenfocado de lo que verdaderamente interesa. Yo quiero que entendamos que Cristo está a las puertas, que Cristo pronto viene. Israel es el reloj profético que está marcando cuando veamos el clima político que está en Israel en este momento y muchas cosas que se están manejando que no están saliendo tanto a la luz. Eso es extraordinario. Uno de los rabinos que estaba escuchando justamente hoy, estaba viendo algo sobre eso. Uno de los rabinos en Israel que duró 108 años, que cuando ese rabino murió en el año 2006 creo que murió él. En el año 2006 murió. Más de 250 israelitas invadieron toda Jerusalén lamentándose. Y cuando ese hombre antes de morir, escúcheme, él tuvo una revelación en el 2005. Y en el 2005 él escribió una carta con un solo nombre en la carta. Y el nombre que él escribió, él pidió antes de morir, no abran la carta hasta un año después. Todos los rabinos se reunieron con la familia para, la abrieron después de 2 años. Y lo que se encontraron ahí no lo quisieron sacar a luz. Porque uno de los rabinos más prominentes en Israel de estos últimos siglos tuvo una revelación. Él escribió solo escribió 2 palabras. Escribió Yeshua. Y él dice ahí que empezaron a codificar, a descodificar todas 2 palabras que él había escrito. Que había tenido un encuentro con Jesús. Y que el que murió en la cruz del Calvario era Jesús, el Hijo de Dios. Ese hombre antes de morir tuvo un encuentro y pudo decirle a todo Israel que Jesús es el verdadero Mesías. Claro que esas cosas no salen a la luz. ¿Saben qué? Según la historia, solamente de esto que te estoy contando, las autoridades y muchos rabinos y religiosos trataron de presionar a la familia para que la familia dijera que esa carta no había sido escrita por este rabino, porque no querían que se saliera a la luz. Eso es lo que estamos viviendo. Cristo pronto viene a levantar a la iglesia. Vuelvo a repetir, Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. De Israel, de la higuera, a aprender la parábola. Dile a tu vecino, hay que aprender de la higuera. ¿Qué nos enseña la higuera? La higuera nos enseña que Cristo está cerca, que el renacimiento de Israel, que esa firma que se dio ese 14 de mayo, escúchame, de 1948, escúchame, solo esa firma que las naciones, cuando se levantó por primera vez en el edificio en Nueva York, de la bandera de Israel en las Naciones Unidas, proclamando la soberanía de Israel, luego el 15 de mayo de 1948, cuando Israel empezó a celebrar, se levantaron borbandeos. Porque si hay algo que el enemigo quiere es destruir a Israel. Por eso no es raro que veremos más adelante, Apocalipsis capítulo 13, que el dragón emprende una ira en los últimos días con Israel. Y escúcheme, aunque era un grupo reducido de israelitas en ese entonces,
escúcheme, no pudieron detener a Israel. Israel, escúcheme, empezó a avanzar hasta que se hizo un tratado de paz y un cese al fuego. Se pudo detener. Y lo que sucede es que el enemigo es tan astuto. Solapadamente él permite firmar ciertos tratados para que Israel se confíe y luego vuelve a atacar. En 1967, cuando nuevamente se levantaron varias naciones árabes en contra de Israel, la guerra de los 6 días. Muchos de ustedes han escuchado eso. Escúchame, Israel no tenía tanto armamento como tenían muchas naciones que se habían aliado y habían atacado a Israel. Pero escúchame esto que te voy a decir. Esto es impresionante. Israel, con tan poco ejército y tan poco armamento, empezó a hacer retroceder a todas las naciones que iban en contra de ellos. Escúchame, recuperaron, escúchame, la franja de Gaza, que aún después tuvieron que hacer un tratado de paz para dejar ahí el grupo más terrorista que existe en este momento. Hicieron retroceder a sus enemigos hasta los altos de Golán. Escúcheme, recuperaron tanto territorio. Solo en esos 6 días Israel recuperó el 50% de su territorio. Y tuvieron que pararlo. Para que se des cuenta que no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Y ese mismo es el que te guarda a ti. Guarda tu casa y guarda a tus hijos. Dale gloria en esta hora a Él. Dale gloria en esta hora a Él. Estamos agarrados de un Dios inconmovible. Estamos agarrados de un Dios poderoso. Con nosotros está el Rey de Reyes, el Yeshua, el gran yo soy, el que te guarda, el que te defiende. Él está con nosotros. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero es muy importante, regresando a esta profecía de la higuera, aprender la parábola cuando ya sus ramas brotan, saber que el verano está cerca. Luego Jesucristo añade y dice, escúchame, luego Jesucristo añade y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dile a tu vecino, si la Biblia lo dice, díselo, se cumplirá. Vuélveselo a decir. Si Dios lo dice, se va a cumplir. Y quien lo dijo fue los mismos labios de Cristo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, Jesucristo lo que está diciendo es que la generación que vea cumplida el renacimiento de Israel sería la última generación. Lo voy a volver a repetir. Lo que Jesucristo, Toniel, está diciendo es que la nación, que la generación que vea el renacimiento de Israel, la soberanía de Israel, esa será la última generación. Y ya les he dicho, ¿cuándo empezó el renacimiento de Israel? 1948. Ojo en esto que voy a decir. Nunca me he atrevido, ni me voy a atrever a establecer fechas. Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles lo saben. Y yo no estoy aquí para presumir y establecer una fecha. Lo único que les puedo decir es que estamos cerquita. Dile a tu vecino, estamos cerquita. Lo único que les puedo decir es que estamos bien cerquita. Puedo decirles que seremos esa última generación. Puedo decirles que seremos esa última generación. Pastor, explíqueme un poquito esto. De acuerdo al Salmo 90, una generación en la actualidad dura alrededor de entre 70 y 80 años. Vuelvo a repetir, estoy citando Biblia. No quiero sacar ninguna conjetura de fechas ni nada, porque quiero aclarar lo siguiente. Para el Señor, un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Pero de acuerdo al Salmo, capítulo 90, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
Dile a tu vecino, ya vamos a volar. Ya vamos a volar. Hay algunos que no quieren, no, pastor, yo no quiero volar todavía. Hay algunos de ustedes que quieren abandonar las tristezas de este mundo, pero a la misma vez no quieren irse para allá arriba. Dice aquí el Salmo que, escúcheme, generaciones anteriores duraron muchísimos más años. Por ejemplo, la generación de Moisés duró 120 años. La generación de Josué alrededor de 108, 110 años. Y así poco a poco cada generación fue menos y menos. En la actualidad ya es tiempo de gracia y de misericordia ya pasar de más de los 80 años. Pero está establecido que una generación en la actualidad entre 70 y 80 años. Lo que quiero decirles es que nosotros ya estamos tan cerca de la venida de Cristo. No les voy a dar fechas ni nada al respecto. Pero escúcheme. Todo indica que Cristo viene en cualquier momento. Todo indica que Cristo viene en cualquier momento. Puede ser el siguiente año, o puede ser el siguiente año, o puede ser hoy mismo, esta noche, pero que Él va a venir pronto a levantar a su iglesia. Por eso es necesario que nosotros podamos estar preparados. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, escúchenme, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ustedes vean a Israel, que Israel es proclamado una nación con su propia soberanía, esa generación que vea eso será la última generación que vivirá antes de mi regreso. Dile a tu vecino, deja de andar con juguetes, deja de andar jugando, dile. Deja de andar jugando a la iglesia. Deja de andar jugando al cristianismo. Deja de andar jugando ahí con cosas que a Dios no le agradan. Ya deja de andarle coqueteando al mundo. Jovencita que estás aquí, ya deja de andarle parando oído a Pepe. Ya deja de andarle parando oído allá. Consagra tu vida para el Señor. Porque si tú que me estás escuchando hoy, Cristo viene, luego tú te vas a lamentar y vas a decir, sí, el pastor lo acaba de estar enseñando y yo no hice caso. Yo pensé que iba a tardar más el Señor y yo seguí en mis mismas andadas, y yo seguí en mis mismas mañas, y yo seguí en mi misma vida. Por eso Dios hoy te dice esta noche, ya deja de andarle parando el oído a cosas que a Dios no le agradan. Consagra tu vida. Cristo pronto viene, porque si tú no te preparas, vas a quedarte a lamentar. Yo quiero decirles, hijos míos que están aquí, hermanos míos que están aquí, en aquel día ni mamá ni papá podrán hacer algo por ti. Es tu vida y Dios la que tú tienes que consagrarte. Yo no podré llevarme a mis hijos, son ellos los que tienen que prepararse para irse con el Señor. Mi mamá no me podrá llevar a mí, es ella la que tiene que prepararse para irse con Dios. Yo no puedo llevar a mi esposita, es ella que tiene que pararse en la brecha para irse con el Señor. Es cada uno de nosotros que tenemos que prepararnos. Hoy más que nunca en la historia, el clima político que estamos viendo en el Medio Oriente es una prueba contundente que estamos en los últimos tiempos y que en cualquier momento, Maranata, 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 Cristo viene. Cualquier momento eso va a suceder. Entonces la primer señal profética en perspectiva de Israel es el renacimiento de Israel. La higuera reverdeció. Dile a tu vecino, la higuera ya reverdeció. Y todos los de Israel, de muchos lugares, están regresando a Israel. En grandes cantidades. Todo está listo. Todo está listo. Número 2, otra profecía clara, muy clara, acerca del cumplimiento en los últimos años o en los últimos tiempos sobre Israel es no solamente el renacimiento de Israel, sino el florecimiento y la prosperidad que tiene Israel. Y había sido profetizado. Está profetizado. Está profetizado. Isaías capítulo 27 verso 6 declara lo siguiente: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos, e Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Días vendrán. Aquí lo está profetizando Isaías alrededor de 2700 años atrás.
Isaías está profetizando que vendrán días. ¿Cuándo se iba a pensar que esta profecía se estuviese cumpliendo? Hoy, ante los ojos de todo el mundo. Hoy, si escúchenme, si en todo Centroamérica hubiese necesidad de alimento, Israel no tiene que pedirle a nadie. Escúchenme, si aún Estados Unidos tuviese necesidad de alimento, Israel no depende de esta nación. Todo, escúcheme, es extraordinario todo lo que está sucediendo en cuanto a agricultura, crecimiento, florecimiento y prosperidad en Israel. Es impresionante todo lo que se está viviendo hoy en día en Israel. Tanto así que muchos de los grandes magnates y empresarios están poniendo sus oficinas principales en Israel. Porque ellos han visto el crecimiento, el auge de crecimiento en todos los aspectos en Israel. Profecía de Isaías capítulo 35, verso 1. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ezequiel capítulo 34, verso 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que seas habitada las ciudades y sus ruinas sean reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo, dice el Señor, reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Pregunto, ¿cómo está Israel en este momento? ¿Saben cuál es el odio más grande de todos los vecinos de Israel? Que no pueden ellos ver la prosperidad que está teniendo Israel. Ese es el problema con la gente que critica a otros. Ese es el problema. Por eso, yo sé que el odio siempre ha estado, porque esto es de antaños. Pero más en estos últimos tiempos, porque han visto cómo Israel ha florecido, ha reverdecido, ha crecido enormemente. Y esta profecía se ha cumplido ante nuestros ojos. Todo lo que tiene que ver con, escúchenme, el país que más exporta frutas, verduras y plantas es Israel, al mundo entero. Es el país que más exporta millones y millones de dólares en exportación. ¿De dónde sale? De Israel. Es el país, ¿por qué? Porque el mismo Isaías en el capítulo 27, verso 6 dice que llenará de fruto el mundo entero. ¿Quién está llenando todo eso? Israel. Los mejores científicos, ¿de dónde están saliendo? De Israel. La mejor tecnología, ¿quién la tiene ahorita? Israel. Los mejores médicos, Israel. La mejor ciencia, Israel. Por eso es el odio. Y más ha crecido. Pero que se reviente el diablo y los demonios, porque Israel tiene un Dios que la defiende. Israel tiene un Dios que lo defiende. Escúcheme, la profecía que Isaías declara que aún el desierto va a florecer, profundamente florecerá. Dice que se alegrará el desierto y la soledad, y el yelmo se gozará y florecerá profundamente, la rosa de Sarón, etcétera, etcétera. Saben que esta profecía se ha cumplido ante nuestros propios ojos. Israel está rodeada de lugares desérticos. Y uno de ellos es que en la Biblia lo menciona, el desierto del Negev. Escuchen, ese desierto ha florecido. Es la mayor, escuchen, las tierras más productivas en Israel en este momento es todo lo que es el desierto del Negev. Escuchen, la infraestructura en irrigación, no existe otra mejor que en Israel. Todo el desierto, porque Israel es un pedacito de tierra, porque ahí están compartiendo con, ni mencionar a estos individuos. ¿Me entiendes? Pero cada cosa que se hace en Israel prospera, avanza, crece.
Y lo mismo Dios quiere hacer contigo y conmigo y con tu casa. Es la misma promesa también de Dios para ti y para mí. Así que esta profecía, el desierto ha florecido. En Israel sí lo hemos estado viendo completamente. Si usted, lo que usted es que algunos de los que estamos aquí no vemos esto por pasar viendo las series de los chinitos. Pasa viendo que ni se pueden abrir los ojos los chinitos, pero es lo que ustedes pasan viendo. Y le preguntan de profecía. Por eso es que todas las vidas, algunos hasta dormidos, porque ahí imitaron a los chinitos ya. Vienen a la iglesia con los ojos cerrados ya. Por pasar viendo esas cosas. Ve cosas que te edifiquen. Ve cosas que te hagan levantar tu fe. Ve cosas que te hagan levantar y decir ya, Cristo viene pronto, ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Mira lo que está sucediendo en Israel. Mira el desierto del Negev está floreciendo. Mira todo lo que está pasando allá. Todo lo que Dios ha dicho en Israel está aconteciendo. Eso nos levanta y eso nos dice que Cristo viene pronto. Ya deja de andar viendo cosas que no edifican. Que por eso después ahí andas con tu genio y con tu carácter. Porque andas viendo y andas imitando todo ese tipo de cosas. Y por eso es que algunos de ustedes aprenden esas mañas. Mañas de manipulación. Así como aquella manipula al marido llorando. Hay algunas de ustedes que utilizan esas mismas mañas. Lee la Biblia, llénate de Dios. Lee la palabra, algo que edifique, algo que te llene, algo que te acerque más a Dios. Despierta, iglesia, despierta. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Ya deja de andar siguiendo a vanidades ilusorias, como dice la misma palabra de Dios. Es tiempo de afirmarnos y buscar a Dios de corazón. Todas las señales le hemos visto en el mundo, se están cumpliendo, le estamos viendo hoy ante nuestros ojos con Israel. Israel resurgió. Israel ha florecido como ningún otro pueblo más. De los escombros, de la ceniza, el valle de huesos se volvió a poner de pie. Eso nos dice mucho. Muchas veces nosotros siguiendo en lo mismo. Tantas cosas, vanidades. Y que se han metido hasta los tuétanos dentro de la iglesia también. Y eso a veces nos aparta y nos aleja de nuestro Dios. Pero que Dios nos ayude en estos últimos tiempos. Que Dios nos ayude muchísimo, mis amados hermanos. Y es mi deseo que nos afirmemos a Dios cada día. Y que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Israel es el reloj profético que está marcando. Y el clima político, como estaremos viendo, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Tantas cosas que están sucediendo ante nuestros ojos. Hace poco, yo sé que esto ha sido noticia pública. Y quizás usted me va a decir, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la profecía de Daniel 9:27? La firma de paz que creó el acuerdo de paz del presidente Donald Trump en Suiza. ¿Qué tiene que ver eso con la profecía bíblica? Bueno, hay un escenario que se está preparando. Eso es lo único que te voy a adelantar. Hay un escenario que se está preparando. Hay un escenario. Y a veces nosotros, como digo, ahí agarrándonos del moño, pero hay un escenario que se está preparando. Y eso poco a poco va avanzando cada vez más. Ponte de pie en esta noche. Y oro a Dios para que despertemos a esta realidad. Israel ha renacido. Israel hoy más que nunca en la historia, Israel ha reverdecido y ha florecido. Escúchame, aún las monedas antiguas que utilizaban en los tiempos de Cristo han sido restauradas ya. Monedas que la Biblia menciona como el siclo, que se menciona en el templo que se pagaba. El shekel es la moneda que en los tiempos de Cristo fue restaurada según los datos en 1980. Esa es la moneda que está circulando. Israel estaba sin moneda, sin su propio idioma. Todo eso ha sido restaurado. Incluso en Israel no se hablaba el lenguaje hebreo. Porque habían tantos pueblos cuando hubo la migración de los israelitas regresando a su tierra. Ellos empezaron a decir, no, tenemos que hablar. Y hoy las escuelas rabínicas en Israel, puro hebreo. Todo. Los sacerdotes que están siendo entrenados, están siendo preparados con una cautela terrible, examinándolos completamente. Algunos de ustedes han escuchado mencionar acerca de las vacas rojas que fueron llevadas desde aquí, desde Texas, y están en Israel, en un sitio desconocido. Pero ahí las están alimentando, preparándolas. ¿Para qué? Porque esas van a ser sacrificadas para purificar el lugar donde va a ser construido el templo. Y la iglesia
Preparémonos, busquemos a Dios. El que hurtaba no hurte. El que andaba en la mentira ya deja de mentir. ¿Qué ganas con andar mintiendo? Si no quieres ir a un lugar, diga, no, no quiero ir. No diga, no, es que fíjate que tenía otra cosa que hacer. No diga eso, diga la verdad. Ya deja de andar. Que de repente, si usted me llamó a las 6 de la mañana y yo estaba dormido. Ay, hermano, es que estaba en otro. No, estaba dormido. Tengo derecho a dormir. ¿Por qué andar mintiendo? ¿Ya? No, que voy para tal lugar, es que me hablaron. Nadie te llamó, tú te fuiste a meter. ¿Por qué andas mintiendo? El que hurtaba no hurte más, el que miente ya no mienta. El que anda en el chambre ya que no anda en el chambre. Cristo viene pronto. Ese es el mensaje que necesita escuchar la iglesia. Amén. Amén. Dile a tu vecino, hay que componernos. Y usted que nos está escuchando de igual manera, hay que arreglar cuentas con Dios. Porque pronto esa trompeta va a sonar y no habrá haber lugar para prepararse. Ya deje de andar mintiendo, ya deje de andar viviendo cosas escondidas. El Señor lo conoce todo. En cualquier sitio que usted esté, ahí Dios está. Cuando no está ninguno de los hermanos que se conoce de la misma iglesia, la presencia de Dios está ahí. ¿Por qué escondernos del hombre? ¿Por qué escondernos del líder, del pastor, de los hermanos? Si Dios lo ve todo. Allá el Señor ve cuando usted se da la quebradita y luego viene a danzar aquí a la iglesia. Y Dios lo ve todo. Allá Dios lo ve cuando usted está comiendo tacos y de todo de su hermano. Y aquí, aleluya. Dios lo ve todo. Compongamos nuestra vida. Y después no diga que no se lo dije. Vamos a lamentarnos si usted se queda. Pero que Dios nos ayude a nosotros. Por eso estoy predicando esta serie, para que nos volvamos a Dios. Ya deje de andar con esas cosas ya. Y si en algún momento, Dios mío, perdóname, sé que te he fallado. Pero ya no me voy a prestar para la mentira. No me voy a prestar para esto, ya no más. Porque Cristo pronto viene. Si te estabas amancillando con un muchacho que apenas es tu novio y te estás conociendo, ya ha dejado de hacerlo. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Ya deja de hacerlo. Un momento de placer, Cristo viene, te quedas, lo lamentas. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces es necesario que nos volvamos a Dios. Deja de andarle mintiendo a tus padres. A tus padres puedes engañar, pero a Dios no lo vas a engañar. No, papi, que voy para la casa de mi amigo. ¿Qué con tu amigo? A verte en la esquina con... Ya, Dios no lo podemos engañar. ¿Me entiendes? Y que la llamada que recibí no era de mi abuelita. ¿Qué es tu abuelita? No era tu abuela. Deja de andar con mentiras. ¿Me entiendes? O sea, hay que componer nuestra vida, iglesia. Ya si usted se pierde, ya usted no diga que el pastor no les predicó la palabra. Usted no diga que no le predicamos para que se enderezara. Bueno, gracias por el amén hoy aquí en esta hora. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Lo único que falta es ese toque de esa trompeta para volar e irnos con Cristo Jesús. Donde quiera que usted nos esté escuchando, bendecimos su vida. Y si estos mensajes son de edificación para su vida, compártalos con otras personas, ¿verdad? Le damos la libertad para que usted los comparta. Nuestro objetivo es llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones de la tierra, porque Cristo viene pronto. Le bendecimos donde quiera que usted nos esté escuchando.